Y como siempre, su infaltable informe, intentando arrojar luz al movimiento obrero y a la política nacional e internacional. Hola. Buen día. ¿Cómo estás, Ángel? Acá estamos. Un abrazo para vos. Igualmente. Siguiendo la 116 y coincidiendo con lo que decías, esta música vieja de la neoliberal y de todas las tercerizaciones, siguiendo escuchando al compañero. Sí, claro, ahí van. Eso es así como vos decís. Esa es una música largamente conocida. Sí, claro, después un beso y mañana una traición. Así es, hoy mañana una traición, perfectamente. Bueno, un abrazo para ustedes, un abrazo para Julio, para todos allí. Bueno, mira, hoy Ángel, me pareció, tratando de elegir un tema, sí, que parece que tiene actualidad, sobre todo con respecto a, los tiempos electorales y lo que implica todo este ataque de la derecha política, mediática, en cuanto a la política exterior, la política de las relaciones internacionales del gobierno. Me pareció, preparé y paso a desarrollarlo. Tiene que ver, en estos últimos días hubo un encuentro no casual entre Biden y Putin, entes internacionales, y creo que esto tiene que ver, son signo de estos tiempos, y me parecía que el informe hace un esfuerzo por presentar aspectos por lo menos para reflexionar alrededor de la caracterización actual, y algunos aspectos que son acerca de los gastos militares y en Latinoamérica. Poniendo el acento en el plano internacional, Estados Unidos dejó de ser una entidad unívoca, digamos, en su proyección internacional. El mundo hoy es multilateral. La administración Trump produjo un reacomodamiento interno. La OFI, la oligarquía, digamos, esa es la sigla, Oligarquía Financiera Internacional, y las nuevas condiciones afectaron la estructura social norteamericana y vaciaron el contenido nacional a sus industriales más poderosos. Hoy el poder en Estados Unidos está partido entre aquellos que sustentan esta OFI y parte de ese complejo militar industrial estadounidense que está apoyado políticamente por una parte de la población de la clase baja y media blanca en Estados Unidos, condicionado por elementos también importantes religiosos. Los más afectados, digamos, por el famoso sueño americano. China es cortejada por esta oligarquía financiera internacional, la OFI, a los efectos de establecer una nueva alianza. Trata de incidir sobre un ala del Partido Comunista Chino. Hay un férreo control que ejerce el ejército popular chino, y China no busca un enfrentamiento directo con los Estados Unidos, sino que trabaja una hegemonía, para lo cual desarrolla un plan estratégico con instrumentos de poder para enfrentar a Estados Unidos en todo terreno. La llegada de Putin en el 2000 significó un reacomodamiento y depuración, un desarrollo del poder interno en poderes de cuestionamiento de la supremacía, digamos, norteamericana. Su posición es se centra en la vieja histórica tendencia política que queda al margen de la expresión del socialismo, de la expresión de la Unión Soviética, de la vieja historia de la
hegemonía geopolítica ruso-soviética. Alemania, en el hegemonismo europeo, pasó a liderar una integración europea igualitaria a otra totalmente satelizada a partir de la creación del euro, que concentró el poder en Berlín. Estos son lineamientos a grandes rasgos. El Reino Unido fue históricamente sede de esa OFI y es aliado histórico de Estados Unidos. No es necesario plantearlo a esto. El Brexit planteó una serie de incertidumbres y condicionamientos políticos, domésticos, una relación complementaria, selectiva con Estados Unidos y mirando a China como alternativa. Por supuesto que el Reino Unido no cederá a sus pretensiones de dominar zonas del planeta, Malvinas, por ejemplo. Exacto. Bueno, Grecia y España, digamos, en una con una presión, y lo vemos en Madrid, por ejemplo, en la Intendencia de Madrid, en la extrema derecha que ejerce y exacerba las cuestiones secesionistas de cada país. Y bueno, el Estado Vaticano, con Francisco en una alianza ecuménica dentro del cristianismo y también con otras religiones, aborda problemáticas tradicionales de la Iglesia Católica que fueron causas de importantes fugas de décadas pasadas, fugas de masa, de fieles, entre ellos y sobre todo las iglesias evangélicas. Tiene importancia esta observación en nuestra América Latina, sobre todo, especialmente en Brasil. Son dueños de empresas, de clubes de fútbol. El periodo 2001-2008 fue un momento de caracterización de una crisis mundial estructural. La administración Trump, el Brexit y la aspiración de la corona británica crearon una nueva situación mundial, con crisis económica, financiera, global, política, militar y social. Quisiera referirme a la memoria humana, es algo fotográfico, dicen. Cada vez que se evoca, estuve reflexionando acerca de esto, se reconstruye, dice la memoria, y no hay un reflejo de lo que pasó, sino que es un hecho recreativo o creativo. Lo digo esto con respecto porque tiene mucho que ver con estos hechos, fenómenos mundiales y de las libertades, el derrumbe de la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. Exacto. Después del 11 de septiembre del 2001, se pidió en el mundo, digamos, fue como un acuerdo casi tácito y se aceptó todo tipo de injerencia del Estado. Se acotó la lucha por las libertades democráticas, con límites puestos por los propios gobiernos democráticos. Fue una etapa de terrorismo, recordemos, de perfil hollywoodense. Puso la insurrección, recordemos, la yihadista a nivel global mundial. Cambió el discurso. Habíamos pasado por la caída del muro de Berlín en 1989 y el fin de la Guerra Fría. Cambios políticos militares en el ámbito de la seguridad, que acá mismo en Argentina tuvimos atentados, recordemos, la AMI, así de seguido, capturando en el mundo la atención de millones de seres humanos. Se justificaron pasos en el orden internacional. Son simplemente someros esos señalamientos que estoy haciendo. En Afganistán, por ejemplo, que fue hasta reconocido por las Naciones Unidas. Se invadió a la privacidad con aparatos de inteligencia a niveles inauditos, grosera forma de vigilancia y de control ciudadano. Yo personalmente, lo único que en el estado anímico recuerdo cuando
en la etapa macrista en el hospital, recibíamos cuando llegábamos, y me pasaba en el orden personal, nos pasaba miles de compañeros, que algunos murieron por esto, cuando recibían los avisos de despido, suspensión, a través de cuando apretaban el botón biométrico del ingreso al hospital. O cuando la Patricia Bullrich decía, bueno, las Taser se pueden usar en cualquier lado, y sobre todo en el Hospital Posadas. Desde ese atentado de las Torres Gemelas, se creó en Estados Unidos la Agencia de Seguridad y por el narcotráfico, la DEA, al margen de sus Fuerzas Armadas. Esto era al margen. Y México, por ejemplo, aprobó la participación de sus Fuerzas Armadas en el orden interno. En los tratados de paz por la Guerra de Malvinas, cada compra de armamento de Argentina debe ser autorizado por Inglaterra mientras hay una base militar y nuclear en Malvinas por parte de la OTAN, que tiene lanzamiento de misiles. A continuación, hay algunos datos que me parece son importantes para la reflexión. Son datos de la CEPAL y de los estados, o sea, la Conferencia Económica para América Latina y los estados, o sea, son fidedignos, alrededor de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica y sus gastos militares. Acá hay datos de algunos países, no de los 16. 16 países tienen 1,7 millones de hombres. Colombia es el más armado y no por casualidad. Ayer registrábamos, salió por los medios un atentado, yo no lo tengo bien registrado, pero lo capté a la noche, un atentado al presidente, donde iba en un helicóptero. Sí, ahí no hay Duque. causalidad, no hay casualidad, hay causalidad en todo esto. Uh-huh. O sea, Colombia es el más armado de América Latina. Veamos lo que está ocurriendo en Colombia con la serie de muertos por la represión. Vamos a enumerar algunos para rematar. Brasil tiene 212 millones de habitantes. Gasta anualmente 27.000 millones de dólares, 126,8 dólares por habitante. México tiene 129 millones de habitantes. Gasta 5.536 millones de dólares, o sea, 50,69 dólares por habitante. Colombia, que recién analizamos, tiene 51 millones de habitantes. Gasta anualmente 10.084 millones de dólares, o sea, 198,2 dólares por habitante. Perú, 33 millones de habitantes, gasta anualmente 2.724 millones de dólares, o sea, 82,4 dólares por habitante. Chile, 19 millones de habitantes, gasta actualmente 5.182 millones, 271,1 dólar por habitante. Uruguay, fíjense, Uruguay, la imagen que tenemos de Uruguay, el Uruguay objetivo, 3 millones y medio de habitantes tiene Uruguay. El gasto anual de Uruguay, 1.146 millones, 329,9 por habitantes. Ahora, para poner comparativamente, acá traigo la cifra de Estados Unidos. Estados Unidos, 332 millones de habitantes. Gasta anualmente 779.000 millones de dólares, o sea, 2.347,96 dólares por habitante.
Argentina, nuestra patria, 46 millones de habitantes, gasta anualmente 3.143 millones de dólares, 69,54 dólares, o sea, menos de 70 por habitante. Un dato, tenemos otro, después por ahí puede ayudar. El personal femenino en el ejército argentino es el 14%, en la Armada el 19% y en la Fuerza Aérea el 26%. Los gastos militares de Latinoamérica son el 5% del mundo. Para terminar, simplemente como elemento para los compañeros, son todos temas de debate. Claro. Hay que acostumbrarnos a discutir, a saber. Claro. Estos datos permiten reflexionar en cuánto paga cada ciudadano en gastos militares con pobreza y desigualdad. ¿En qué escala en esta pandemia presta servicio a sus pueblos, desinfectan barrios o qué hacen? Lo digo en un sentido de discusión política. Es el contraste, ¿no? Entonces hay un problema ideológico y político y cultural en el rol de las Fuerzas Armadas para discutir la democracia y la soberanía nacional. Es simplemente un aporte para la discusión. Gracias a todos, fraternalmente, y bueno, es un trabajo de la agrupación. Yo soy Germán en el frente de todos. Bueno, justamente... Manolo, ¿me escuchás? Te habla Julio. Sí, cómo no, Julio, sí. ¿Cómo andás, Manolo? ¿Bien? Buen día. ¿Cómo estás, Julio? Bien. Mira, hoy por un temita ahí de salud, ¿viste? Me quedé en casa, así que hoy está Ángel ahí en el estudio de la radio junto con la Colo. Así que bueno, te estaba escuchando, te quería hacer la presentación, pero justo estaba ahí, me ganó de mano Ángel, que está ahí tomando la posta, y bueno, así que te quería por lo menos saludarte. Ya el próximo sábado ya va a estar ahí la radio. Sí. Bien. Bueno, yo agrego algo antes que nos despidamos, hasta el próximo sábado. Ahora vamos a escuchar a Fernanda Raberta, que habla sobre el problema, como vos dijiste, en parte, cómo...